Elena miró por última vez el horizonte antes de que la puerta de la mansión se abriera. Todo en ese lugar olía a silencio y soledad. No sabía que detrás de esas paredes no solo cuidaría a una niña, sino que enfrentaría al hombre que había olvidado cómo vivir. Adrian Blackwood apareció ante ella con una elegancia fría, su mirada cargada de distancia, como si el mundo entero le pesara en los hombros. La entrevista fue breve, pero bastó una sola frase suya para romper algo dentro de él. Su hija no necesita una niñera, necesita un hogar. En ese instante, un muro invisible se resquebrajó. La brisa del mar sopló entre ambos como una advertencia. Había algo prohibido en esa conexión. Ella debía salvar a una niña, no perderse en los ojos de su padre. Sin embargo, cuando él rozó por accidente su mano, comprendió que ese hombre no era tan intocable como parecía. Era un alma rota pidiendo auxilio en silencio. Y ella, sin saberlo, ya estaba perdida. Elena caminó por el pasillo de la mansión con pasos cautelosos, intentando recordar el eco de una casa viva. Las paredes parecían murmurar secretos, y cada rincón respiraba la ausencia de alguien. Cuando llegó al cuarto de Lila, encontró una habitación ordenada con precisión excesiva, como si la niña temiera desordenar un recuerdo. Lila la observó desde la cama con sus grandes ojos curiosos, abrazando una muñeca sin sonrisa. No hizo preguntas, solo la miró con la timidez de quien ha aprendido que el silencio duele menos. Elena se sentó a su lado y comenzó a contarle una historia inventada sobre el mar. Lila sonrió apenas, y en ese gesto, algo pequeño pero inmenso se encendió. Desde la puerta, Adrian observaba, invisible, esa escena que lo atravesó sin permiso. Esa noche, Elena no podía dormir. El sonido de las olas chocando contra los acantilados se mezclaba con el recuerdo de la mirada de Adrian. Bajó a la cocina en busca de agua y lo encontró allí, en la penumbra, con una copa en la mano. El reloj marcaba las 2 de la mañana, pero él parecía atrapado en otro tiempo. Apenas se miraron, y en ese silencio denso se dijeron más que con palabras. Él le ofreció un vaso, y cuando sus dedos se rozaron, ambos sintieron el temblor de lo prohibido. Adrian intentó romper el momento con una pregunta trivial, pero su voz sonó más rota que fría. Elena quiso responder, pero sabía que cualquier palabra podría hacer caer el muro que los mantenía a salvo. Al día siguiente, el sol entró como una promesa rota. Lila corría por el jardín, riendo por primera vez en semanas, mientras Elena la perseguía entre las flores. Desde el balcón, Adrian las observaba. Una sonrisa, apenas visible, rompiendo su fachada de piedra. Por un momento, creyó escuchar la risa de su esposa entre los ecos del viento. Pero cuando Elena levantó a Lila en brazos y la hizo girar, Adrian comprendió que algo dentro de él estaba despertando. Ese instante tan simple, tan puro, le recordó que la vida seguía, pero también que el amor, cuando nace en la sombra, puede ser una condena. Esa noche, mientras le leía un cuento a Lila, Elena notó una sombra pasar por el pasillo. Se levantó y al salir, encontró a Adrian observando una foto antigua en la pared. Era su esposa, con la misma sonrisa que Lila. Él no dijo nada, solo la miró, como si temiera olvidar. Elena se acercó, y durante un instante, el dolor de ambos se reconoció. No hubo palabras, solo un intercambio silencioso de comprensión. Punto. Pero justo cuando la distancia entre ellos comenzó a desvanecerse, el sonido del mar se volvió más fuerte, y Adrian se alejó, como si huir fuera la única forma de sobrevivir a lo que empezaba a sentir. Elena comenzó a notar las grietas detrás del silencio de Adrian. Había momentos en los que él desaparecía,
durante horas en su estudio. Y cuando salía, sus ojos parecían más vacíos. Un día, al llevarle el almuerzo, escuchó su voz discutiendo con alguien al teléfono. Palabras duras, cargadas de culpa. Mencionó el nombre de su esposa, y el aire se volvió denso. Cuando Adrian se dio cuenta de su presencia, el teléfono cayó en silencio. La miró con furia y miedo, una mezcla peligrosa. Ella quiso disculparse, pero él solo dijo: «Hay cosas que no deberías escuchar». Elena bajó la mirada, pero por dentro, una pregunta comenzó a arder. ¿Qué lo atormentaba tanto que lo hacía huir incluso de sí mismo? Esa tarde, Lila insistió en mostrarle a Elena un cuarto al que nadie entraba. «Era el cuarto de mamá», dijo con voz temblorosa. Elena dudó, pero la niña tomó su mano y la guió. Al abrir la puerta, el olor a perfume antiguo llenó el aire. Fotos, vestidos, un piano cubierto de polvo. Todo detenido en el tiempo. Lila comenzó a llorar en silencio, y Elena la abrazó. Desde el pasillo, Adrian observó la escena. No entró, no se atrevió. Las lágrimas de su hija eran el eco de una culpa que no podía borrar. En ese instante, entendió que su castigo no era perder a su esposa, era seguir viviendo sin perdón. Elena intentó mantener distancia, pero el destino insistía en cruzar sus caminos. Una noche, en se revisaba los dibujos de Lila en la mesa, encontró uno distinto. Una familia dibujada con 3 figuras tomadas de la mano. Ella, Lila y Adrian. El corazón se le aceleró. No supo si reír o llorar. Adrian entró en ese momento, con el rostro cansado y una mirada más humana que nunca. Vio el dibujo y se quedó mudo. Luego, sin pensarlo, le dijo: «A veces los niños ven lo que los adultos niegan». Ella quiso responder, pero el temblor en su voz la delató. Una tormenta estalló esa noche. La electricidad se fue y la mansión quedó a oscuras. Elena bajó a la sala para buscar velas, pero escuchó un ruido en el estudio. Adrian estaba allí, mirando la lluvia golpear los ventanales. Su rostro estaba cansado, casi derrotado. Ella se acercó y por primera vez él le habló sin máscaras. «No fue un accidente», confesó. «Yo manejaba el auto». El silencio se hizo eterno. Elena sintió que el aire desaparecía. Sin pensarlo, le tomó la mano. «No puedes seguir viviendo en ese pasado», susurró. Y en ese instante, entre la oscuridad y la lluvia, algo en él empezó a romperse. El amanecer llegó lento, como si el mundo temiera despertar. Elena preparó café en silencio, sin saber si debía quedarse o huir. Adrian entró a la cocina con el rostro marcado por la confesión de la noche anterior. No dijo nada, solo la observó. En sus ojos había culpa, pero también alivio. Ella le ofreció una taza, y cuando sus manos se tocaron, ya no hubo distancia. Por un segundo, el tiempo se detuvo. Era demasiado pronto, demasiado imposible, pero inevitable. Lila apareció en el umbral y, sin saberlo, lo salvó de lo que estaba a punto de suceder. Adrian se apartó, respiró hondo y salió. Elena se quedó mirando su taza, sabiendo que el deseo acababa de despertar. La tormenta golpeaba con furia los ventanales y el sonido del mar parecía rugir con rabia. La electricidad se cortó, dejando la casa envuelta en sombras. Elena encendió velas por toda la sala, intentando mantener la calma, pero el silencio entre ella y Adrian era más ruidoso que el trueno. Él apareció de repente, empapado, con la camisa pegada al cuerpo y los ojos cargados de un dolor que no podía esconder.
El generador no funciona, dijo, pero su voz era apenas un susurro. Elena lo miró, y por primera vez no vio al empresario, sino al hombre. Sin pensar, se acercó y colocó una manta sobre sus hombros. Adrián tembló, no de frío, sino de algo mucho más profundo. Horas después, el viento seguía rugiendo, y la mansión parecía un barco perdido entre las olas. Elena y Adrián permanecían en la sala, hablando por primera vez sin máscaras. Él le habló de su esposa, de la culpa, del accidente, de todo lo que lo había destruido. Ella escuchó, sin juzgar. Cuando él terminó, la miró con una fragilidad que rompía el aire. «No sé por qué te cuento esto», dijo con voz baja. Elena respondió, «Quizás porque alguien tenía que escucharlo». La lluvia golpeaba el vidrio con furia, pero dentro, la calma comenzaba a nacer. Dos almas heridas, reconociéndose en la oscuridad. La conversación se transformó en silencio, y el silencio en algo más. Adrián se levantó lentamente, acercándose a ella. Elena sintió el corazón golpearle el pecho, como si supiera que ese momento podía destruirlos. Él levantó una mano y rozó su mejilla. «No puedo», murmuró, pero su voz sonó más como un deseo que como una advertencia. Elena cerró los ojos. «Yo tampoco», respondió. Por un instante, el mundo desapareció. Sus labios se buscaron, temblorosos, rotos, sinceros. Fue un beso que no prometía amor, solo redención. Afuera, el trueno rugió como si el cielo también los condenara. Cuando el beso terminó, el silencio pesó más que la tormenta. Adrián se alejó de golpe, respirando con dificultad, como si acabara de cometer un pecado imperdonable. Elena quiso hablar, pero las palabras no salieron. «Esto no debió pasar», dijo él, con la voz rota. Ella lo miró, con lágrimas contenidas, y respondió, «A veces lo correcto duele más que el error». Sus miradas se cruzaron una vez más, y ambos comprendieron que nada volvería a ser igual. La tormenta comenzó a amainar, pero dentro de ellos, el caos apenas empezaba. A la mañana siguiente, la tormenta había pasado, pero el aire seguía cargado de algo imposible. Lila corrió hacia su padre y lo abrazó, como si sintiera que algo había cambiado. Adrián la levantó y la miró con una ternura que había olvidado. Elena observó desde lejos, sabiendo que debía irse antes de que su presencia rompiera lo poco que quedaba de equilibrio. Adrián levantó la vista y la buscó entre la multitud de pensamientos que lo asfixiaban. Sus ojos se encontraron, pero ninguno habló. El mar brillaba detrás, sereno, traicionero, como si guardara su secreto. Elena trató de comportarse como si nada hubiera pasado, pero el aire en la mansión se había vuelto distinto. Cada mirada con Adrián era una confesión silenciosa. Cada palabra, un intento fallido de distancia. Esa mañana, mientras servía el desayuno, él entró en la cocina con una calma que solo ocultaba caos. «Anoche no debió ocurrir», dijo sin mirarla. Elena bajó la vista, fingiendo entender, pero su voz tembló al responder. «A veces lo que no debe pasar, pasa porque el alma lo necesita». Por primera vez, Adrián no tuvo respuesta, solo silencio y una verdad que ninguno estaba dispuesto a nombrar. Días después, Elena recibió una llamada inesperada. Era la madre de Adrián. Quería conocer a la mujer que cuidaba de su nieta. Elena aceptó sin imaginar que esa visita cambiaría todo. Cuando la señora Blackwood llegó, su mirada la atravesó como una espada. «Tú no perteneces a este mundo»,
dijo con una sonrisa cortante. Elena aguantó la humillación, pero Lila se aferró a su pierna, defendiéndola. Adrián entró justo a tiempo para escuchar. Ella pertenece aquí más de lo que imaginas, respondió. Las palabras quedaron flotando en el aire, peligrosas, demasiado sinceras. Esa noche Elena pensó en irse. No podía soportar más miradas, más secretos, más culpa ajena. Empacó su maleta en silencio, pero antes de salir, encontró a Adrián en el pasillo. Él ya lo sabía. No te vayas, dijo con voz baja. Quebrada. No puedo quedarme, respondió ella. La distancia entre ellos se volvió un abismo imposible. No entiendes, continuó Adrián, acercándose. Desde que llegaste todo en mí cambió. No sé si es amor o locura, pero no puedo perderte. Elena cerró los ojos, sintiendo que su cuerpo le pedía quedarse, pero su corazón le suplicaba huir. Elena no pudo moverse. Adrián la tomó de la mano y la llevó al jardín, bajo el cielo cubierto de estrellas que sobrevivían a la tormenta pasada. No hay perdón para mí, dijo, pero tú me haces creer que todavía puedo respirar. Ella sintió lágrimas recorrerle el rostro. No puedo amarte, Adrián, murmuró, aunque su voz lo negaba. Ya lo haces, respondió él, antes de besarla una vez más, con una urgencia que dolía. El mundo pareció detenerse, la brisa, las olas, incluso el tiempo, pero cuando se separaron, ambos comprendieron que ese beso no era un principio, era un final que aún no se atrevía a nacer. A la mañana siguiente la mansión despertó con rumores. Margaret había descubierto todo. Fotos, miradas, noches sin explicación. Lila escuchó una discusión y lloró en silencio. Elena quiso explicarse, pero Adrián la detuvo. No digas nada, pidió, tomando toda la culpa. Su madre lo miró con desprecio. Ya perdiste una familia, ¿quieres perder otra? Él no respondió. Elena entendió que debía irse. Se acercó a Lila, la abrazó fuerte y le prometió volver. Adrián la vio marcharse sin detenerlo, no porque quisiera, sino porque sabía que, si lo hacía, la destruiría también a ella. Elena intentaba rehacer su vida lejos de la mansión, pero el eco del mar seguía en su mente, como una voz que no la dejaba dormir. Un día recibió un sobre sin remitente. Dentro, una foto antigua, Adrián y su esposa el día del accidente. Al reverso, una frase escrita con tinta corrida. No todo fue lo que parece. Su corazón se detuvo. No sabía si debía ignorarlo o regresar. Pero en el fondo, algo le decía que la verdad la estaba buscando. El amor la había hecho huir, pero el destino la obligaba a volver. Elena regresó a la mansión, no como niñera, sino como verdad. Cuando Adrián la vio, su rostro cambió. No esperaba volver a verla. ¿Por qué estás aquí?, preguntó con voz áspera. Ella sostuvo la foto entre sus manos. Porque no puedo seguir sin entender, dijo. Adrián la miró, pálido, y sus ojos hablaron antes que su boca. No fue un accidente, Elena. Fue ella quien quiso irse. El silencio cayó como un peso insoportable. La culpa que él cargaba no era solo por la pérdida, sino por haber amado demasiado tarde. Adrián contó todo. La noche del accidente, su esposa le confesó que quería marcharse con otro hombre. Discutieron. Llovía fuerte. Ella salió del auto antes de que él pudiera detenerla, y un camión la atropelló. Desde entonces, él había vivido encadenado a ese momento, culpándose por no haberla amado a tiempo. Elena lo escuchó, llorando sin poder contenerse, no por su historia, sino por la forma en que él hablaba de amor, con la voz de quien ya no cree merecerlo. ¿Tú no la mataste, Adrián?,
susurró ella. Fuiste otra víctima del silencio. Pero él negó, hundido en su propia condena. Elena se quedó esa noche. No por amor, sino por compasión. Lila la encontró en la cocina al amanecer, preparando chocolate caliente. «Papá no llora desde que mamá se fue», dijo la niña. Elena sonrió débilmente y la abrazó. En ese instante comprendió que el amor no siempre era quedarse, sino sanar. Cuando Adrián entró, las vio juntas y supo que ya no podía ocultarse tras el dolor. «Gracias por volver», murmuró. Pero en su voz había más despedida que esperanza. Ella lo miró con ternura infinita, sabiendo que, aunque el amor los había unido, la culpa los seguiría separando. El día terminó con un cielo rojo sobre el mar. Elena empacó sus cosas. Una vez más. Adrián la siguió hasta la puerta, sin intentar detenerla. «No quiero perderte», dijo, con la voz quebrada. Ella sonrió, con lágrimas en los ojos. «No me pierdes, Adrián. Solo me dejas libre». Se miraron por última vez, y en esa mirada se dijeron todo. Ella subió al coche, y cuando arrancó, el reflejo del mar iluminó su rostro. No sabía si algún día volvería, porque el amor, aunque imposible, había cumplido su propósito: sanar. Elena dejó atrás la mansión y el mar. Se instaló en una pequeña ciudad al norte, donde los días eran más lentos y el silencio más amable. Comenzó a trabajar en una guardería, rodeada de risas infantiles. Pero cada vez que una niña la llamaba por su nombre, su mente volvía a Lila. Había prometido no mirar atrás, y sin embargo, su corazón seguía atado a esa casa de cristal donde aprendió que amar también puede doler. Cada noche, antes de dormir, escribía cartas que nunca enviaba. Todas terminaban igual. «Gracias por enseñarme a amar, incluso cuando amar significaba perder». En la mansión, Adrián seguía enfrentando sus fantasmas. El vacío que dejó Elena era más profundo que cualquier pérdida anterior. Pasaba horas frente al mar, sin decir una palabra, con Lila jugando a su lado. Pero había cambiado. Ya no era el hombre frío que se escondía tras su culpa. Había aprendido, a través de ella, que amar no era poseer, sino dejar ir. Una noche, abrió su estudio y encontró las cartas que nunca se había atrevido a leer, escritas por su esposa antes del accidente. En ellas hablaba de amor, de perdón, de una última esperanza, y por primera vez, Adrián lloró sin miedo. Los meses pasaron y la vida siguió su curso. Elena comenzó a sonreír sin tristeza, a reír con sinceridad. Una tarde, mientras caminaba por el parque, encontró un grupo de niños jugando cerca del lago. Entre ellos, una niña con el mismo brillo en los ojos que Lila. Por un instante, su corazón se detuvo, pero cuando esa pequeña la abrazó por accidente, Elena entendió que no era un reemplazo, sino una señal, que el amor no muere, solo cambia de forma, y que algunas historias, aunque imposibles, dejan la huella más verdadera, la de sanar. Una carta llegó a la guardería semanas después. No tenía remitente, pero Elena reconoció la caligrafía. Dentro, solo una hoja con pocas palabras. «Gracias por salvarnos». A las 2. No hubo firma, pero no la necesitaba. Supo que era de Adrián. Lloró en silencio, no de tristeza, sino de alivio. Había esperado ese cierre sin saberlo. Miró al cielo.
Respiró profundo y sonrió. No todos los amores están destinados a quedarse. Algunos solo vienen para mostrarte cómo volver a vivir. Esa noche, Elena caminó hasta la playa más cercana. El viento era frío, pero el mar sonaba igual que aquel donde todo comenzó. Se quitó los zapatos y dejó que las olas tocaran sus pies. Miró el horizonte y cerró los ojos. En su mente escuchó la voz de Adrian diciéndole: «Gracias por enseñarme a respirar». Y por primera vez no sintió dolor, sino gratitud. No todos los amores son eternos, pero algunos te transforman para siempre. El suyo había sido imposible, sí, pero también había sido verdadero, y eso bastaba. Pasaron 2 años. Elena seguía en la guardería y la vida le había devuelto la calma. Sin embargo, cada cierto amanecer, el recuerdo de Adrian volvía con la brisa del mar. Un día cualquiera, mientras organizaba un evento para los niños, escuchó una voz familiar detrás de ella. «Disculpe, ¿aún aceptan nuevos alumnos?» Su corazón se detuvo. Al voltear lo vio. Adrian, con una sonrisa tenue y la mirada distinta, más viva. A su lado, Lila, más grande, sosteniendo una flor. El tiempo los había cambiado, pero el brillo entre ellos seguía igual. No hubo palabras, solo un silencio que lo dijo todo. Elena no sabía qué decir. Adrian se acercó despacio, con esa mezcla de respeto y vulnerabilidad que antes no tenía. «Nos mudamos cerca», dijo con una sonrisa apenas. «Lila quería verte». La niña corrió y la abrazó con fuerza. Elena no pudo contener las lágrimas. «Te extrañé», susurró la niña. Adrian observaba en silencio con los ojos húmedos. No había promesas ni explicaciones, solo la certeza de que la vida les daba una segunda oportunidad. No para volver al pasado, sino para vivir sin miedo. Elena los invitó a pasar. Rieron. Hablaron, recordaron. La niña jugaba con los otros niños mientras Adrian y Elena compartían café frente a la ventana. «No vengo a pedirte nada», dijo él, mirando el horizonte. «Solo quería darte las gracias». Ella lo miró con dulzura. «Yo tampoco esperaba nada, pero me alegra verte bien». Hubo un silencio cálido, lleno de respeto, de historia. Era otro tipo de amor, más sereno, más real. A veces los corazones no se reencuentran para continuar, sino para cerrar el círculo con paz. Cuando el sol comenzó a ocultarse, Adrian se levantó para irse. «No sé si la vida nos cruzó otra vez por destino o por despedida», dijo, con una sonrisa nostálgica. Elena respondió: «Quizás para recordarnos que el amor verdadero no necesita quedarse para ser eterno». Lila corrió hacia su padre y, antes de irse, le dio a Elena la flor que había traído. «Es para ti», dijo con una sonrisa que lo iluminó todo. Adrian y Elena se miraron por última vez, sin tristeza, sin culpa, solo con gratitud. Esa noche, Elena volvió a la playa. El mar, testigo de todo, seguía siendo el mismo. Pero ella ya no lo era. En las olas se encontró su reflejo, más fuerte, más libre. Pensó en Adrian, en Lila, en todo lo que ese amor imposible le había enseñado. El viento sopló con suavidad y por un momento creyó escuchar una voz lejana. «Gracias por salvarnos». Cerró los ojos y sonrió. Algunos amores no terminan, solo cambian de forma. Y cuando el alma aprende a amar sin poseer, el amor deja de ser imposible y se convierte en eterno.